HTML, estructura, hemos visto CSS y ahora, a partir de ahora, vamos a empezar a ver Bootstrap. ¿Bien? No significa que vamos a dejar de lado lo anterior, sino que vamos a esos nuestros contenidos vamos a irle agregando mayor desarrollo. ¿Bien? Vamos a agregarle mayor desarrollo. Bien, en ese sentido vamos a empezar con lo siguiente. A ver, cuando nosotros hablamos de Bootstrap, hablamos de un framework. ¿Bien? Un framework, ¿qué es un framework? Un entorno de trabajo. Y ese entorno de trabajo va a estar, en este caso, en base a CSS. ¿Bien? Todos los archivos que vamos a desarrollar van a estar en base a CSS. Ahora, cuando nosotros descargamos Bootstrap, vamos a tener esta estructura de archivos. ¿Bien? Fíjense que aquí está Bootstrap y aquí vamos a ver dos carpetitas, bien, CSS y JS. Dos carpetitas, CSS y JS. Bien, eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros podemos recurrir también a lo que se llaman las direcciones CDN. ¿Bien? ¿Qué significa CDN? Common Delivery Network. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer entonces? En este caso vamos a incrustar esas librerías que vamos a utilizar, las vamos a invocar desde Internet. ¿Bien? Desde Internet. Entonces existen dos maneras. Uno, trabajando desde nuestros archivos locales, como vamos a hacer a continuación, y otra forma, recurriendo a Internet y trayendo desde Internet las librerías que necesitamos. ¿Bien? Fíjense que aquí, por ejemplo, nos estamos conectando a JS Deliver y aquí también tenemos otro, digamos, servidor de librerías, que es bootstrap.com. ¿Bien? Entonces, podemos traer estas librerías desde Internet o podemos trabajar con nuestros archivos locales. Bien, continuamos. Vamos a empezar a desarrollar esto. ¿Bien? Lo que estamos viendo acá es un HTML que ya tiene configurada el framework Bootstrap. ¿Bien? Es decir, en este HTML yo voy a poder desarrollar ya con Bootstrap. ¿Bien? Vamos a desarrollar esto a continuación. Fíjense. Vamos a nuestra dirección de trabajo. Vamos a abrir esa carpeta compresa y vamos a descomprimir esas dos carpetitas en la raíz. ¿Bien? Ahí tenemos CSS y JS. Eso en primer lugar, entonces. Está en mi carpeta de trabajo, entonces ya he descompreso CSS. Fíjense, tengo todos estos archivos y JS tengo todos estos archivos. Bien. Y me voy a crear un HTML vacío. ¿Bien? Entonces voy a ir a mi editor, me voy a crear un nuevo archivo y voy a crearme dentro de mi carpeta de trabajo. Me voy a crear un archivo, por supuesto, con la extensión HTML. ¿Bien? Lo voy a llamar inicio.html. Ahí está, es vacío de inicio y voy a darle la estructura HTML básica. ¿Bien? Estructura HTML básica. Bien. Como título le voy a poner Bootstrap a esta página. ¿Qué es lo que hemos hecho entonces? En nuestra carpeta de trabajo tengo este archivito que es inicio.html, que es un HTML completamente vacío. Que está completamente vacío. Y vamos a configurar ese archivo. Vamos a configurar este archivo para que empiece a trabajar
con el framework Bootstrap. El framework Bootstrap no es nada más que estas dos carpetas con sus respectivos archivos. Ya supondrán ustedes que dentro de la carpeta CSS ahí están los archivos CSS, y dentro de la carpeta JS ahí van a estar los archivos JavaScript. Bien, vamos a tener entonces este orden: CSS y JS. Vamos a configurar entonces. Para configurar vamos a traer tres archivos, ¿ya? Voy a necesitar este Bootstrap CSS. Bien, por si acaso, este Bootstrap CSS y este Bootstrap Min son exactamente iguales. ¿Ya? Bootstrap CSS y Bootstrap Min CSS son iguales. Cada vez que vean esto, hablamos de archivos minificados. ¿Bien? Este min es un archivo minificado. Bien, vamos a tomarnos un tiempo para explicar eso. Este archivo min es un archivo minificado. Si yo arrastro y veo ese archivo, bien, aquí está ese archivo, vamos a ver de que aquí está todo el código fuente. Ahí está todo el código. Ese es el archivo minificado. Y este otro que les había dicho que es exactamente lo mismo, es el Bootstrap CSS, ¿bien? Pero acá está separado por retornos de carga, ¿bien? En otras palabras, separado por enters. ¿Bien? Nosotros sabemos que si queremos codificar, por ejemplo, la suma de dos números, bien, puedo desarrollar lo siguiente, ¿no? Console.writeLine, si lo hago consola, ahí vamos a mostrar sum, ¿bien? Así que ese es un algoritmo que suma dos números, ¿bien? Ese es un algoritmo que suma dos números. Yo lo puedo codificar de esa forma, o también puedo codificarlo de esta forma. Bien, no estoy cambiando nada en la lógica, nada en los comandos, sino simplemente en el formato del archivo. Bien, la anterior versión es exactamente igual a esta, y ambos hacen lo mismo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros en el desarrollo web nos encontramos con archivos minificados, esos archivos minificados van a tener su archivo original. Bien, vamos a tener el original y el minificado. En este caso, Bootstrap sería como el original, y este Bootstrap Min CSS sería nuestro archivo minificado. ¿Bien? Y ustedes dirán, ¿y para qué se hace esa duplicidad? ¿Por qué existe esa duplicidad? La respuesta es la siguiente. Lo vamos a ver acá. Ahí, ¿ya? Fíjense que Bootstrap CSS está ocupando 192 KB y Bootstrap Min CSS está ocupando 153 KB. Bien. Si nosotros hacemos una página web, imagínense que va a recibir 1000 visitas al día. Esta diferencia es insignificante. Bien, 192 KB versus 153, puedo utilizar cualquiera de los dos. Bien, no va a haber influencia en el uso de recursos. Bien, pero si estamos hablando de aplicaciones que van a tener, por ejemplo, solicitudes de 1 millón de usuarios por hora, por ejemplo, entonces ahí sí esa diferencia va a ser importante. Bien, cada KB es importante cuando hablamos de aplicaciones que llegan a masa, bien, a una cantidad importante de usuarios, aplicaciones virales. Bien, ¿por qué? Porque existe un criterio en servidor que es transferencia de archivos, bien, uso de transferencia de archivos. Entonces tenemos ahí una cuota, bien. Imagínense 1 giga por mes, 10 gigas por mes, etc. Bien, entonces si nosotros utilizamos en este caso el archivo minificado,
tiene algunos kbytes menos que, hablando de aplicaciones virales que van a tener gran cantidad de solicitudes, hacen la diferencia. Bien, entonces acá tenemos un archivo original, 192 kbytes, y nos da la opción de utilizar también el archivo minificado, que hace exactamente lo mismo, solo que pesa menos. Si yo utilizo este archivo minificado, voy a estar utilizando menos recursos. ¿Bien? Eso como una explicación de los archivos minificados. Bien, comencemos entonces a configurar Bootstrap en esta página. Bien, voy a empezar con el tag link. Link, rel, style sheet, text, /css. Y acá le voy a decir que incluye, ingrese a la carpeta CSS y que incluye bootstrap.css. Bien. Podría decirle también min CSS. Ambos archivos son exactamente iguales. Bien. Entonces, esto de acá, bootstrap min CSS, va a ser igual a bootstrap CSS. Pueden utilizar cualquiera de los dos. Ya hemos explicado cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro. Bien, primer archivo importante de incrustación. Después, vamos a la carpeta JS. Y acá vamos a tener lo que es el archivo bundle.js. Y acá bootstrap.js. Bootstrap.js. Vamos a incrustar ambos archivos. Bien, fíjense que bootstrap.js también tiene su archivo minificado. Con la misma lógica, fíjense, bootstrap.js 146 KB, bootstrap min.js 59 KB. Acá tenemos el bundle y aquí tenemos el archivo minificado. Bien, tenemos entonces ambas versiones iguales. Fíjense que acá es más la diferencia, 204 versus 77. Bien. Vamos a incrustar entonces esos dos archivos JS. Comencemos. Script, aquí no va a ser type, sino va a ser src. Y a continuación le digo la ruta. Voy a entrar a la carpeta JS y voy a solicitar bootstrap.bundle.js. Ahí estoy incrustando el archivo bootstrap.bundle.js. Y acá en la parte inferior, antes de clausurar el body, voy a incrustar otro JavaScript. src, voy a incrustar JS, bootstrap.js. Bien, de esa forma entonces tenemos mínimamente, con esas 3 líneas de código, ya tenemos el enlace. Terminas lo que tienes en la mano y después puedes pasar por la... ya, pasa. Con esas 3 líneas de código ya hemos integrado esta página, este HTML, con nuestro framework Bootstrap, ¿sí? Con esas 3 líneas de código. Bien, una explicación de este detalle, por qué eso va al final y por qué este componente va al principio. Esto también podría ir al final, ¿bien? O ambos ir al principio, ¿bien? Pero esta es el orden recomendado.
Lo que es el bundle.js, Bootstrap bundle.js, incrusta funcionalidades JavaScript que no requieren la carga de la totalidad de los elementos HTML, ¿bien? No requiere la carga total de los elementos HTML. En cambio, Bootstrap.js sí requiere que cargue todos los elementos HTML para su visualización, ¿bien? Para su correcto funcionamiento. ¿Podría ir al principio? Sí, también, pero ¿qué es lo que pasa? A veces en lugares, en entornos en los cuales no hay un ancho de banda suficiente, va a presentar errores, ¿bien? Va a presentar errores, porque va a solicitar utilizar algún elemento HTML que todavía no se ha cargado, ¿bien? Entonces, esto que vemos acá es el orden recomendado con el cual una página ya empieza a utilizar Bootstrap, ¿bien? Y veamos, en un detalle, veamos si es que estamos empezando a utilizar Bootstrap. Bien, fíjense que estoy haciendo aquí un titular, bien, que dice bienvenido a Bootstrap. Bien, si yo guardo y visualizo, fíjense que ya tiene un estilo de letra, bien, un tamaño asignado a lo que es el titular, un color, bien, es decir, ya tiene cierto estilo, ya predefinido. Esto significa que nosotros estamos utilizando Bootstrap. Si no hubiéramos integrado con el framework, esto me estaría mostrando en el formato por defecto, que está en New Roman, bien. En este caso, como podemos ver, me está mostrando en un estilo predefinido para el titular H1 en Bootstrap. Bien, pero esto simplemente a nivel de prueba, bien, esto no se debe hacer porque tenemos que tener una estructura HTML, que lo vamos a explicar en breve. Bien, entonces, de esta forma nosotros empezamos a integrar nuestra página con Bootstrap. Bien, siguiente concepto que tenemos que empezar a comprender. Sistema de grillas en Bootstrap. Sistema de grillas en Bootstrap. Nosotros vamos a empezar a utilizar grillas para hacer maquetación, ¿bien? Es decir, para construir páginas web, ¿bien? Que el menú esté a la derecha, o el menú esté en la parte superior, el footer abajo, tengamos una site, digamos, a la izquierda, al centro del contenido principal, etc. ¿Bien? Es decir, tal y como veíamos nuestras maquetas cuando veíamos en HTML y estructuras y etiquetas semánticas, nosotros a eso le vamos a incrustar CSS y Bootstrap y ya vamos a ver el orden final, ¿bien? El orden que deberíamos percibir desde el principio. Para eso vamos a utilizar lo que son las grillas en Bootstrap. Las grillas en Bootstrap. Fíjense, hay un detalle importante. Nosotros, en programación web, siempre les decía, las filas, todas estas son filas, las filas van a tener mayor jerarquía que las columnas. Las filas van a tener siempre mayor jerarquía que las columnas. Las filas van a tener mayor jerarquía que las columnas. Bien, entonces cada vez que veamos un row, va a ser una fila. Esa lógica que les digo también se repite en lo que es tablas, por ejemplo, les he dicho, ¿no? En tablas. Las filas tienen más jerarquía que las columnas. Entonces, acá ocurre lo mismo, en grillas en Bootstrap. Las filas van a tener más jerarquía que las columnas. Y fíjense un detalle con las distintas combinaciones de columnas que podemos crear. El detalle es de que todas esas combinaciones están sumando 12 unidades. ¿Bien? La primera combinatoria son 12 unidades o 12 columnas de una sola fila. La segunda son 6 columnas de 2 unidades. Aquí 4 columnas de 3 unidades cada una. Acá combinado 3, 6, 3 suma 12. Acá 4, 4, 4 suma 12. 4 y 8 suma 12. 6 y 6 suma 12. 2, 8, 2 suma 12.
acá única columna, suma 12, 2, 3, 4, 3, suma 12. Cuando nosotros creemos columnas a partir de filas, siempre vamos a tener que sumar 12 en la combinación que vamos a realizar. Bien, primer detalle importante. Por supuesto, esto lo vamos a ver en práctica en breve, ¿bien? Pero vayamos teniendo esos preconceptos. Siguiente, sistema de grillas en Bootstrap. Sistema de grillas en Bootstrap. Esto se llega a comprender de mejor forma en la práctica, ¿bien? Pero, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta ahorita? Estos valores. Estos. Bien. ¿Qué significa? Cuando esto tiene 1400 o menos, va a colapsar. Cuando este XL, cuando mis columnas van a estar definidas en XL y estoy en un monitor 1200 o menor, las columnas van a colapsar. Lo mismo con LG. Si he definido mis columnas en LG, si estoy en un navegador con 992 píxeles o menos, las columnas van a colapsar. MD 768, SM 576 y XS nunca colapsa. ¿Bien? A ver, ¿qué es colapsar? Nosotros vamos a tener nuestro ordenamiento de las columnas y si esa página la vemos en un móvil, no vamos a tener tanto espacio de izquierda a derecha. Entonces, esas columnas deben colapsar. ¿Qué es colapsar? Que una esté debajo de otra. ¿Bien? Que una esté debajo de otra. Eso es colapsar. ¿Bien? Lo vamos a ver en breve. Pero tengamos ese preconcepto. ¿Bien? Dos cositas entonces que tenemos que empezar a retener. Sistema de grillas en Bootstrap. Cada fila debe sumar 12 unidades de columna. Y segundo elemento importante. Existen distintos tipos de columna, XS, SM, MD, LG, XL, XXL, y se diferencian en que van a colapsar en distintas resoluciones. Bien. Tercer preconcepto antes de ir a codificación. Tercer preconcepto antes de ir a codificación. Nosotros en Bootstrap vamos a tener colores predefinidos, ¿bien? No significa que no podamos definir otros, sino de que estos colores van a estar predefinidos y sobre estos ya podemos empezar a desarrollar aplicaciones. Fíjense, tenemos estas familias de colores: Primary, Secondary, Success, Danger, Warning, Info, Light, Dark. Con estas familias de colores yo voy a poder construir titulares, voy a poder construir fondos, voy a poder construir formularios, voy a poder construir botones, voy a poder construir tablas. Bien, ya se imaginarán que una tabla del estilo Dark, por ejemplo, va a tener los titulares de tabla, así como estamos viendo acá. Bien, y las distintas filas van a tener colores alternados que van a estar en esa familia de colores. Bien. Ya se imaginarán que un botón primary va a tener este tono de color y si yo me sitúo encima de ese botón va a variar en otro color de esa familia. Bien, entonces tercer preconcepto que vayamos comprendiendo, tenemos estas familias de colores predefinidas en Bootstrap. Bien, vayamos a codificación para empezar a comprender varios conceptos que hemos explicado. Bien. Para nosotros desarrollar el Bootstrap necesitamos una estructura base. Bien. Fíjense que estoy construyendo aquí un div class container. Bien. Es un contenedor. Ese div es un contenedor que está asignado a una clase container. Esa clase container ya existe en los CSS de Bootstrap. Bien.
¿Y qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos acá es darle el marco de trabajo, ¿bien? Ahí ya vamos a empezar a formatear la página. Por supuesto, esto lo vamos a combinar con etiquetas semánticas, ¿bien? Pero ahora solo vamos a trabajar con grillas de Bootstrap. Bien, lo siguiente. Vamos a hacer class row. Bien. Fíjense, estoy creando una fila, div class row. Estoy creando una fila. Estoy creando una fila. Bien, esa fila va a tener columnas. Vamos a crear las siguientes 3 columnas. Div class. Vamos a empezar con lo siguiente. Call. Div class call md4. Y ahí tengo otros 2 elementos más. ¿Bien? Ahí lo voy a poner como una referencia call md4. Call md4 1. Acá call md4 2 y acá call md4 3. Bien, ¿qué es lo que he hecho ahora entonces? Tengo un container, por sobre todo tengo un container, y acá tengo una fila con 3 columnas. Una fila con 3 columnas. Esas columnas son del estilo MD. ¿Bien? A ver, si guardo y visualizo, lo que voy a ver es lo siguiente. Si guardo y visualizo, voy a ver lo siguiente. Fíjense. Ahí están las tres columnas. ¿Bien? Uno al lado del otro. Uno al lado del otro. ¿Bien? Pero bueno, no las podemos ver. No las podemos ver. Vamos a darle una instrucción de Bootstrap para colorearlas. ¿Ya? Va a ser un background BG primary. Ahí le estoy asignando 2 clases, call md4 para la grilla y para el fondo BG primary, de la familia de colores que les decía. A este segundo le voy a asignar un background BG warning. Y al tercero le voy a asignar un background success. Bien, tengo entonces esta asignación. Bien, ahí ya vemos específicamente desde dónde hasta dónde está yendo cada contenedor. Con el estilo MD. 4, 4 y 4 van a sumar 12. Efectivamente aquí hay 12 unidades de columna. 12 unidades de columna. Y estoy viendo porque le he pintado de fondo con una clase de Bootstrap, BG Primary, BG Warning, BG Success. Primary, Warning, Success. Si nosotros vemos la diapositiva que teníamos antes, Primary, Warning, Success. ¿Bien? En este caso, aplicado a fondo. Vamos a tener entonces ese resultado. Bien, de esa forma entonces nosotros ya hemos definido una fila y 3 columnas. Como si esto fuese una tabla, yo voy a duplicar esta fila y voy a construir acá otras 3 columnas.
pero estas van a ser col, simplemente col. Col 4, col 4, col guión 4, col guión 4. Bien, ahí tengo entonces otro estilo de columnas en Bootstrap. Otro estilo de columnas en Bootstrap. Bien, si nosotros vemos, es lo que estamos haciendo acá. Bien, XS o sin denominar es un estilo de columnas. Aquí les dicen, ¿no? ¿Cómo debe llamarse? Col guión. Ahí le hemos puesto col guión 4. Col guión 4. Bien. Siguiente que hemos definido ha sido este, col guión MD. Guión. Col guión MD. Es este. Entre esas dos hay una que todavía no hemos definido, que es esta de acá. Col SM. Col SM. Bien. Entonces, entre esas dos vamos a definir toda una fila de col, ya no MD, sino SM. SM. Bien, si nosotros vemos la ejecución, vamos a ver ya esas tres filas con tres columnas. Bien. La fila inferior, col-4, la fila del medio, col-SM, 4, y la fila superior, col-MD, 4. Bien, tenemos tres filas. Y así vamos a ir completando las distintas filas de Bootstrap. Bien, lo siguiente después de MD es LG, col-LG. Entonces acá, arriba de MD, va a ser un col LG. Entonces LG. Después de LG vamos a tener XL. Después de LG vamos a tener XL. Acá XL. Acá XL. Y lo último, vamos a tener la última que es XXL. XXL. Duplico esta fila y vamos a tener el tipo de columna XXL. Bien, de esa forma entonces hemos definido todos los tipos de columnas que hay en Bootstrap. XXL, XL, LG, MD, SM y col 4 o col simplemente. Bien. Recuerden este detalle, colapsan a distintas magnitudes. El primero en colapsar sería XXL, después le sigue XL, LG, MD, SM y este XS, que es definido como col, nunca colapsa. Bien. ¿Cómo vemos eso? Fíjense la demostración, por favor, en monitor docente, en máquina docente. Si yo actualizo, si yo vería esto en un Smart TV, vería esto, ¿ya? Un Smart TV que va a tener gran cantidad de espacio, ¿bien? De ancho. Vería esto, ¿bien? Si yo lo veo esto en un Smart TV. Bien, pero a medida de que la resolución del ancho va bajando, fíjense que ahí el primero en colapsar ha sido las columnas XXL. Esas columnas han colapsado, ¿bien? ¿Y qué es colapsar? Ahí las veo en formato horizontal y cuando colapsan
ya una se superpone a la otra. Bien, eso es colapsar. Bien, siguiente. Estoy cambiando de dispositivo, lo estoy viendo en una pantalla un poco menos ancha. Y lo siguiente en colapsar van a ser las columnas XL. Siguiente en colapsar las columnas XL. Bien, estoy cambiando de dispositivo, lo veo en una computadora con un monitor un poco más pequeño. Y lo siguiente en colapsar van a ser las columnas LG. Las columnas LG. Eso significa que estamos trabajando ya ahí en menos de 992 píxeles. Bien, si yo sigo viendo en otro dispositivo con menos espacio, fíjense que ahora ha colapsado las columnas MD. Bien, lo voy a ver ahora en un celular, por ejemplo. Un celular va a tener más o menos esta resolución. Y fíjense que ahora ha colapsado las columnas SM. Y estas últimas columnas de acá nunca van a colapsar, ¿bien? Por más de que yo tenga la menor resolución. Entonces, fíjense que aquí yo tengo la menor resolución posible y ahí esto no está colapsado, ¿bien? Eso es entonces lo que pasa cuando nosotros visualizamos una página a distintas resoluciones. Ya se darán cuenta de que Bootstrap es responsivo, ¿ya? Desde el principio, desde que nosotros empezamos a desarrollar una página, esa página ya de por sí es responsiva, es decir, se va a adaptar a distintas resoluciones de pantalla. Hemos visto desde verlo en un Smart TV, de esa forma en todos sus esplendor, hasta verlo en un formato celular, que sería esta variante. Eso sería verlo en Bien, ¿qué es lo que hemos visto ahora entonces? Recuerden, lo que hemos visto ahora ha sido una introducción a Bootstrap, saber cómo integrar una página Bootstrap con estas tres líneas, con la 7, con la 8 y en este caso con la 45. Con esas tres líneas esta página ya está trabajando con Bootstrap. Hemos conocido los distintos tipos de columnas, XS, SM, MD, LG, XL, XXL. Sabemos que colapsan a distintas resoluciones y también ya estamos empezando a conocer los colores predefinidos. Primary, Secondary, Success, Info, Warning, Danger, Light y Dark. Esto es, y bueno, hemos hecho esta breve práctica que nos está ayudando a conocer los tipos de columnas y su colapso, comprobando de que estamos desarrollando aplicaciones responsivas. Bien, ¿alguna consulta? Este detalle no se olviden, por favor. Todo está dentro de un Deep Class Container. Y construir una grilla en Bootstrap es como construir una tabla. Primero defino la fila y después las columnas. Bien, eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy, muchachos. Vaya guardando desarrollos y vaya apagando máquinas. Vamos.